muy especial para todos y para todas. Iniciamos un nuevo encuentro sincrónico en el que vamos a hablar, vamos a seguir profundizando en lo que hemos estado viendo de cómo funciona Internet, pero ya nos vamos a meter en un poco para más de entender los contenidos que circulan en Internet y cuáles son esas características que debemos tener presentes cuando preparamos proyectos o preparamos estrategias de comunicación digital. Es muy importante entender esas características porque esas características nos guían no solamente para entender cómo hacer nuestro trabajo y qué tener en cuenta para hacer nuestro trabajo, sino también para entender el entorno digital en el que nos estamos moviendo con sus pros y con sus contras. Entonces, en este encuentro no vamos a hablar ni de riesgos ni de beneficios, solamente vamos a hablar de lo que está pasando, sin juzgar lo que está pasando, sin calificarlo de bueno, de malo, de bonito, de feo, sino entender qué es lo que está pasando y ya en un encuentro siguiente hablaremos de riesgos y de beneficios. Listo. Vamos entonces a continuar con nuestra veníamos por aquí, perdón un segundito. Bueno, lo voy a retomar desde aquí, ¿cierto? Bueno, rápidamente, recordemos que habíamos estado viendo cómo funcionaba Internet, que Internet básicamente es una red de datos, una red de comunicación técnica que permite que computadores se comuniquen entre sí y que las personas que estamos detrás de esos computadores también nos podamos comunicar entre sí, ¿cierto? A veces la comunicación es solo entre computadores, a veces la comunicación es entre personas y a veces la comunicación es persona-computador, ¿cierto? Ya vimos que había unos computadores que se llaman los servidores, que es donde se guarda la información realmente, que luego se distribuye, que esos servidores hacen copia en otros servidores y en otros servidores y en otros servidores, y eso hace que nosotros no sepamos dónde, en cuál de todos los computadores, de los millones y millones de computadores servidores que están en el mundo, está guardada nuestra información y eso hace que sea la información más segura, cosa que si se daña un servidor o que nos hackean un servidor o lo que sea, pues hay copia de la información en otras partes, ¿cierto? Ustedes han oído mucho que ahora hay unos delitos que se meten a los servidores y se roban los datos y secuestran los datos, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, bueno, pero si tenían copia, ¿por qué secuestraron los datos? Porque aunque uno tenga copia, el hecho de que ellos tengan la posibilidad de dar a conocer esa información públicamente, que es información posiblemente privada, hace muchísimo daño, hace muchísimo daño. Y hacen que al servidor al que uno tiene el acceso, no podamos consultar la información, nos piden unas claves y lo mismo hacen en varios servidores. Entonces son personas especializadas en programación, en hacer ese tipo de daños que entran a los servidores y hacen que no podamos tener acceso a determinada información, salvo que paguemos determinado rescate. Entonces, hoy en día, chicos, se solucionan muchos problemas con la creación de muchas tecnologías, pero también se generan muchos nuevos problemas, se generan nuevos delitos, etcétera. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Entonces ya hablamos que habían unos servidores, que habían unos clientes, que cada uno de esos computadores tenía una dirección, que es una dirección numérica, es una dirección lo que llamamos Internet, que es eh, una dirección IP, que es una dirección de Internet Protocol. ¿Cierto? Cada aparatico que nosotros tenemos, muchachos, así sea el teléfono, tiene una dirección IP, aunque no lo sepamos. ¿Cierto? Ya vimos que la comunicación por Internet es posible gracias a que
Hay aparatos que nos permiten esa comunicación, para eso están los ingenieros de telecomunicaciones y todo este tipo de cosas que nos ayudan a que con diferentes sistemas podamos comunicarnos a más velocidad, a menos velocidad, utilizando unos aparatos, utilizando otros, utilizando elementos físicos o elementos también que se aprovechan de lo inalámbrico, de redes inalámbricas, ¿cierto? Bueno, vimos también que detrás de Internet existen una serie de protocolos. Ya vimos uno, que es la dirección IP, la dirección, el protocolo de Internet para darle ese número a cada computador. Pero detrás de cada servicio que ustedes encuentran en Internet es porque los ingenieros han creado una serie de protocolos, y son esas palabritas a veces que no nos damos cuenta que están, pero que existen. Por ejemplo, cuando yo pongo una página web, eh, él está utilizando un protocolo que es HTTP o HTTPS, que es el de seguridad. Cuando yo utilizo un correo electrónico, hay otro protocolo que es Mail2. Cuando yo mando un archivo, por ejemplo, em, utilizo una plataforma como WeTransfer, qué sé yo, una plataforma de enviar archivos, estoy utilizando un protocolo que hay detrás que es el FTP. Y hay muchos otros tipos de servicios en Internet. Obviamente, casi todos se pueden acceder desde los sitios web. Los sitios web son como los condensadores de muchos de esos servicios, pero que funcionan con protocolos distintos, las listas de distribución de mensajes, los foros, las conferencias sincrónicas, los repositorios de archivos, etcétera. Son servicios que nos prestan Internet y que detrás de eso siempre hay un protocolo informático que pues a eso han llegado los ingenieros para que podamos funcionar. También vimos que existen entonces lo que se llaman los dominios y las URL. Los dominios son esas direcciones únicas, ya no de computadores, sino de los sitios web, donde miren que ahí está el protocolo HTTPS, o que es el protocolo propio de los sitios web, y luego empieza a indicarnos qué tipo de servicio es, que es una página web, www, y luego nos da un nombre para esa página, un nombre único, y luego nos dice qué tipo en el dominio. Digamos que los últimos componentes del dominio nos indican el tipo de página que es, o el tipo de servicio que vamos a encontrar ahí, o el tipo de información que vamos a encontrar, y también es posible que encontremos de qué país es, ¿cierto? De qué país es. Entonces, recordemos que los países, cada uno tiene su propio dominio, em, eh, que cada tipo de servicio, de cada tipo de información de página web tiene también un dominio, como el .com, el .gov, el .net, el .info, el .org, en fin, hay muchos otros, y que esto es lo que compone un dominio web. La URL es lo que ustedes copian cuando ponen una referencia bibliográfica, y es ya exactamente dentro de ese sitio web donde está la información. Entonces es el dominio más una patica, más otro pedacito que nos indica exactamente dónde es. ¿Qué pasa cuando ustedes citan una referencia bibliográfica? Solo ponen una URL, que las URL pueden cambiar, las URL pueden desaparecer, pero el contenido puede seguir en Internet. Entonces, por eso es tan importante dar la otra información, de qué sitio lo saqué, cómo se llama el artículo, quién es el autor, porque así cambia la URL, puede que eso siga funcionando en otra dirección exacta o en otra URL. Ahora bien, los ingenieros también se inventaron la forma de que los archivos que circulan en Internet
en un archivo puede ser de audio, un archivo de video, un archivo de texto, un archivo de numérico, un Excel, un Word, lo que quieran. Siempre detrás de eso está compuesto por ese lenguaje binario de ceros y unos y eh, en la medida en que vamos juntando ceros y unos, el archivo va creciendo de tamaño. Ahí es cuando nosotros decimos, este archivo está muy pesado, este archivo está exageradamente pesado y los servicios de Internet tienen ciertas limitaciones. Miren que ustedes a veces cuando tratan de subir trabajos a la plataforma, les rechaza el subir el trabajo a la plataforma porque es muy pesado. A mí, por ejemplo, no me gusta que me entreguen las tareas así, adjuntando archivos, porque muchísimas veces pasa que el archivo es muy pesado y no lo deja subir. Es porque tiene muchos bits, ¿cierto? Entonces recordemos que unos bits, solamente hay dos números, el 0 y el 1. Cuando se combinan forman bytes y a medida que tengan mayor número de bytes, pues van teniendo el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, el pentabyte. Miren que cuando uno compra por ejemplo, un disco duro para guardar archivos, uno se fija que tenga más capacidad de guardar archivos. Es esto, la capacidad de guardar bits y bytes. Curiosamente en los archivos, o curiosamente no, así es, cuando un archivo tiene más bytes, eh, logramos mayor precisión, más resolución, por ejemplo, en una imagen. ¿Por qué? Porque tiene más cuando yo digo es que este archivo tiene más calidad que este otro, es porque tiene más bytes, ¿cierto? Calidad, por ejemplo, técnica. Entonces es porque tiene más bytes. Entre más bytes, pues obviamente va a ser de mayor resolución. Por eso es que cuando yo guardo una imagen me preguntan, bueno, ¿usted cómo la quiere? ¿Usted la quiere en formato JPG que tiene poquitos bytes, pero es chévere para mandar por correo electrónico, o usted la quiere guardar en PNG que tiene otras características, o usted quiere guardarla en Hake que tiene muchísima más resolución y muchísima más calidad, pero va a tener el problema que no es fácil de mandar por un correo electrónico. En fin, hay que tener en cuenta entonces el peso de los archivos. Y ese peso de los archivos, pues obviamente está también ligado a los formatos de los archivos, ¿cierto? En la medida en que ellos se han inventado formatos de los archivos para hacer que por defecto tengan unas características con más o menos bytes. Bueno, em, detrás también de cada contenido, fuera de eso, hay unos lenguajes específicos que manejan los ingenieros informáticos para ayudarnos a crear todo este tipo de contenido, ¿cierto? Entonces, hay un lenguaje que es el HTML, es un lenguaje que es el más conocido porque es el lenguaje de creación de textos hipertextuales, pero ya luego empiezan a aparecer otros lenguajes más complejos, entonces para eso se encargan de estudiar programación, los que les gusta la programación, entonces por ejemplo, para modificar las plantillas que vienen para hacer una página web, por ejemplo, hay que entrar a modificar el lenguaje CSS, es porque ese lenguaje es el que le da las instrucciones de los colores, las fuentes, el diseño. Y así como eso, hay muchos tipos de lenguaje. ¿Qué pasa con los lenguajes? Hay unos que han durado muchísimos años, pero hay otros que han desaparecido. Por ejemplo, el lenguaje Flash fue un lenguaje que fue utilizado para crear imágenes en movimiento, para crear la sensación de animación y fue muy utilizado más o menos como a los principios de los años 2000. Y se crearon muchos productos en lenguaje Flash. ¿Qué problema hay hoy en día? Que el Flash ya no funciona. Y muchos de los contenidos que se crearon usando Flash desaparecieron. Hay que volverlos a montar técnicamente para poderlos ver. Y eso es un problema, porque mucha de la información está desapareciendo. Pero bueno, ya luego hablaremos de riesgos. Entonces, tomando todo eso en cuenta, ya sabemos entonces que, digamos que hay
hoy en día, cuando hablamos de comunicación digital, nos estamos refiriendo a que hay unos mensajes, unas personas y unos computadores que se comunican utilizando unos lenguajes, un lenguaje binario, unos protocolos, pero también una serie de elementos de telecomunicaciones que nos permiten comunicar, ¿cierto? Los ingenieros son los encargados de eso, como también han sido los encargados de permitirnos utilizar las tecnologías analógicas, la radio, la televisión, el telégrafo, el teléfono. Y los comunicadores lo que hacíamos era generar, o lo que hacemos es generar los contenidos. Por eso nosotros tenemos que trabajar de la mano de ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros multimedia. Bueno, en fin, hay muchos tipos de, de de ingenieros. Mucha gente, por ejemplo, comunicadora, se dio cuenta que necesitaba saber mucho más de esos tipos de lenguajes y por eso, pues, digamos que se metieron a estudiar ingeniería multimedia u otro tipo de ingenierías que les permitían conocer más los lenguajes y ya el qué hay detrás, qué hay detrás. Hay dos términos en, que utilizamos mucho los comunicadores digitales que son el front-end, front es enfrente, y el back-end, lo que hay detrás. El back-end es lo que manejan los ingenieros y el front-end es lo que manejamos nosotros. Nosotros somos los que definimos qué colores queremos que la gente vea, qué tipo de letras queremos que lean, qué tipo de textos queremos que lean, qué videos, qué animaciones. Entonces, yo soy quien debo dar unas instrucciones para ese front-end, o sea, lo que van a ver de frente, y ya los otros ingenieros se encargan del back-end y es ponernos a funcionar todo eso con protocolos, con lenguajes, con todo ese tipo de cosas. Chicos, detrás de cada tecnología, entonces, detrás de cada tecnología hay unos aspectos técnicos que es importante conocer para, pues, lo mínimo. Tampoco necesitamos eh, ser expertos en, si no queremos, ¿cierto? Pero sí tenemos que saber como unos lenguajes comunes y saber que cuando me hablan de protocolos, que cuando me hablan de lenguajes, que cuando me hablan de que para esto yo necesito un lenguaje Java, un experto en Java, que yo necesito un experto en CSS, necesito un experto en HTML. Entonces, eso es lo que nosotros, eh, eh, ahí es cuando tenemos que saber dialogar con esos ingenieros. Yo quiero mostrarles una cosa que yo no sé si ustedes conocen. Detrás del aula virtual, cuando nosotros entramos al aula virtual, cuando nosotros entramos al aula virtual, espérense, yo les comparto esto. Cuando nosotros entramos a una aula virtual, a cualquier curso de una aula virtual, y yo pongo una instrucción, una tarea, cualquier tipo de cosa, esto es lo que ustedes están viendo. Esto es lo que nosotros llamamos el backend. Ustedes están viendo una invitación, esta imagen que es de anuncio, esta invitación con con un color azul, luego van a ver texto negro, esto lo ven resaltado, aquí ven unos iconos, ven este texto que funciona como un hipertexto y ven unas imágenes. Detrás de esto hay un lenguaje HTML, que es el de las páginas web. Miren, este código de programación, este código de programación, PSPAN, Front Family, HTTPS, tal cosa, span, cierra P. Eso es lo que nosotros llamamos lenguaje HTML. Y hay personas que saben ese lenguaje, saben, estudian para conocer ese lenguaje y para poder ayudarnos a hacer eso. Afortunadamente, hoy en día las tecnologías de información y comunicación, muchas ya no requieren que el usuario
maneje ese código, porque las han hecho mucho más fáciles de usar. Y ahí es cuando empezamos a hablar de usabilidad, que unos programas que sean más amigables y que yo no me desgaste haciendo el código, sino que si yo quiero que esto me funcione como un hipertexto, pues yo tenga este icono y que él me diga a dónde quiere que esto comunique, ¿cierto? Y que yo cree el enlace. ¿Cierto? Pero detrás de todo esto hay lenguajes de programación que pues son esenciales y que pues tenemos que conocer que existen. Bueno, ahora bien, resulta que nosotros decimos que la comunicación humana está ayudada por soportes y por tecnologías de información y comunicación. Y usamos mucho la palabra tecnologías de información y comunicación. El hecho de que nos digan que son tecnologías únicas y exclusivamente para información y comunicación significa que hay otras tecnologías. Por ejemplo, las tecnologías médicas o las tecnologías biomecánicas o las tecnologías em, aeroespaciales. O sea, hay muchos tipos de tecnologías. ¿Con qué trabajamos los comunicadores? Trabajamos con tecnologías de información y comunicación, ¿cierto? En esas tecnologías de información y comunicación son solamente o están solamente, cuando yo hablo de las TIC, las digitales. No, hay muchos tipos de tecnologías. También hay muchos tipos de medios, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Hay tecnologías analógicas desde el punto de vista técnico, hay tecnologías digitales y hay tecnologías híbridas. Cuando nosotros hablamos de tecnologías de información y comunicación, nos estamos refiriendo a todo ese conjunto de soportes y de recursos que nosotros utilizamos para comunicarnos, sean físicos, sean analógicos, sean digitales o sean todos juntos, ¿cierto? O híbridos. Pero, ¿será que la tecnología es solamente algo técnico? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de ese término? Porque muchas veces cuando decimos, no, es que estamos usando una tecnología de información y comunicación, pensamos que única y exclusivamente es el recurso técnico, el computador, el teléfono, los cables de internet, em, los satélites. No. Una cosa son recursos técnicos solamente y otra cosa es tecnologías de información y comunicación. Un recurso técnico es solamente uno de los elementos que caracterizan a una tecnología de información y comunicación. Lo primero que tenemos que saber es que una tecnología es creada aplicando conocimientos logrados por los seres humanos para poder mejorar algo, para poder mejorar un proceso, ¿cierto? Para poder mejorar algo, ¿cierto? Entonces, una forma de definir las tecnologías es la aplicación de los conocimientos utilizando recursos técnicos de apoyo, ¿cierto? Pero no todas las aplicaciones del conocimiento y no todos los recursos técnicos logran ser utilizados por toda la humanidad. Les pongo un ejemplo. Puede que yo me invente en mi casa un aparatico aplicando mis conocimientos eh, para tender la cama de tal manera que no me duela tanto la espalda y que sea fácil meter la, la sábana, etcétera. Por ejemplo, hay gente que utiliza una regla y mete la sábana sin tenerse que hacer mucho esfuerzo. Ahí está, aplicando un recurso técnico. Ese recurso técnico es una regla, por ejemplo, y está aplicando un conocimiento que tiene, que es que si yo empujo la tela, con la regla, pues la estoy metiendo.
Pero ¿eso será que se convierte en una tecnología? No. ¿Qué pasa para que algo se vuelva una tecnología de información y comunicación? Se requiere que ese conocimiento sea profundo, que ese recurso técnico sea avanzado y se necesita que muchas personas adopten, adopten, usen ese, ese conocimiento y ese recurso técnico. Sin esos tres elementos, no podemos hablar de una tecnología de información y comunicación. La difusión, la apropiación del conocimiento, la apropiación social y cultural de ese recurso técnico lo convierte en una tecnología, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para yo hablar de una tecnología, necesito primero que haya unos recursos o unas infraestructuras, no solamente personales, aquí dice personales, pero también sociales. ¿Por qué sociales? Vamos a agregarle eso a esta presentación. Porque recuerden que yo solita, una golondrina no hace verano. Yo solita en mi casa me invento una maquinita para hacer X cosa. Eso no va a tener trascendencias y yo no, en la sociedad, si yo no hago que eso trascienda, ¿cierto? Entonces, primero se necesita que se haga una infraestructura masiva en equipos personales y en la sociedad. Nosotros hoy en día, ¿por qué tenemos tecnologías de información y comunicación? Porque no solamente Gloria Londoño compró un computador, o Manuela compró un computador, o Peranito de tal compró una tablet o un teléfono. Necesita que esa sociedad le provea una infraestructura técnica. Y Colombia, a través de los gobiernos y a través de las empresas privadas, ha logrado generar una infraestructura técnica muy importante. Si Colombia no tuviera un cable gigantesco de fibra óptica que permitiera la conectividad con Internet y no tuviera un satélite o contratado un satélite para podernos comunicar y no tuviera las torres de telecomunicaciones eh, an- sí, las antenas y todo ese tipo de cosas, no podríamos hablar de tecnologías de información y comunicación. Se necesita una infraestructura que, ¿qué? Que nos facilite esa conectividad. Y aparte necesitamos esos servicios que nos provean esos servicios, que en esa sociedad haya unas empresas, unas organizaciones que nos provean esos servicios, que detrás de ellos, pues hay ingenieros especializados para facilitarnos esa conectividad. Yo, Gloria Londoño, en mi casa solita, no logro eso con mi invento. Necesito que la sociedad, que la cultura y que los grupos sociales le apuesten a este tipo de cosas. Entonces, hoy en día tenemos una tecnología de información y comunicación, primero porque hay una serie de equipos y una serie de infraestructura técnica que ha permitido esa telecomunicación y ha permitido que haya unos equipos informáticos conectados a una red mundial como es Internet, ¿cierto? Eso es lo que llamamos conectividad. Pero necesitamos también, yo les dije que esto era parte, si no hay apropiación cultural, no podemos hablar de tecnologías de información y comunicación. Entonces necesitamos generar en la sociedad una serie de competencias digitales o de alfabetización digital básica. Y eso es lo que tenemos mucho en Colombia y en todas partes del mundo. Yo cojo este teléfono, yo abro el teléfono, veo un icono que es un teléfono, este verdecito que es un teléfono, y yo digo, ve, este es el teléfono.
O veo el simbolito de WhatsApp. Ay, aquí, esto es tan difícil a veces con estas pantallas. Veo el iconito de WhatsApp y digo, eso es WhatsApp. Y puedo utilizar eso. Pero también, idealmente, necesitamos competencias digitales y alfabetización digital avanzada. Y cuando hablo de avanzadas, de pensamiento crítico para reconocer aportes, riesgos, qué podemos, qué no debemos hacer desde la ética, desde nuestro bienestar mental, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que no siempre se logran esas competencias digitales o de alfabetización digital avanzada. Las tecnologías de información y comunicación, entonces, han hecho el hecho de que ya se hayan vuelto populares esos recursos técnicos, que haya apropiación cultural, que haya unas competencias digitales básicas, ha hecho que hoy en día podamos hablar de, aparte de la comunicación verbal, la escrita, la kinésica del cuerpo, la visual, la icónica, la textual, podamos hablar de comunicación multimedial. ¿Y a qué me refiero yo? Y esa es una palabra que ustedes pues ya la usan, ustedes yo sé que ya la usan, pero es una palabra que van a encontrar a lo largo de todo ese ejercicio profesional y es la palabra multimedia. Cuando yo hablo de multimedia, es la unión de todas esas posibilidades de eh, generar, ¿cierto? Una comunicación utilizando elementos visuales, utilizando elementos textuales, utilizando elementos de comunicación auditiva, de comunicación gráfica, etcétera. Miren, por ejemplo, en la foto de arriba. En la foto de arriba es una situación de comunicación presencial. Ese señor está ahí con esta gente hablando. Pero ahí hay una serie de elementos que hoy en día son imposible de que no haya esa comunicación multimedial, es que él está utilizando un logotipo en su chaleco donde hay unas letras y nos están diciendo que él hace parte de una organización, tiene una caja con unos recursos que tiene un logotipo, que tiene unas letras, la chica está utilizando un bolso del Barcelona Fútbol Club, etcétera. La comunicación, ¿por qué les traje esta foto? Porque la comunicación multimedia no es solamente digital, está en todo el entorno comunicativo, en el analógico, en el físico y en el digital. La comunicación multimedia lo que hace es que mezcla diferentes lenguajes y formas de comunicarnos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren en la foto de abajo, también es una situación presencial y ahí vemos que vemos dos señores conversando, muy seguramente lo estarán haciendo con comunicación oral, pero también vemos que en el mismo asiento del carro hay un logotipo con un escudo, con unas letras. Ellos tienen unos pines con una bandera y hay comunicación icónica, em, gráfica, textual y presumimos que hay una información auditiva, ¿cierto? Cuando hablamos de comunicación multimedia es porque podemos hablar unir todo eso en un solo medio de comunicación o en una estrategia de comunicación. Podemos utilizar textos, imágenes, sonidos, ¿qué más se les ocurre? Elementos arquitectónicos, en fin, todo lo que ustedes quieran. Pero hay otra palabrita que ustedes van a encontrar mucho a lo largo de su carrera y es que hoy en día, gracias a esa unión de tecnologías físicas, analógicas y digitales, tenemos la posibilidad de hablar de comunicación transmedia. ¿Qué es la transmedialidad? La transmedialidad, trans significa que traspasa, que cruza, ¿cierto? Es una comunicación que utiliza ya no necesariamente diferentes lenguajes. Miren, les explico. En esta pantalla que ustedes están viendo, hay elementos multimediales.
¿Por qué? Porque hay un letrero grande que dice comunicación transmedia, ahí hay texto, hay unos circulitos donde hay otros textos y en la parte de abajo hay un hipertexto, cuentos de viejos, hipertextos, acuérdense de eso, un texto que comunica con algo más, ¿cierto? También vemos elementos visuales, vemos una ilustración de una señora mayor con gafas, vemos una fotografía que está dentro de una imagen de un teléfono celular de una señora hablando, abajo está, se ve que son videos de esta señora hablando sobre diferentes temas, hay textos, hay ilustraciones. Aquí tenemos entonces un elemento multimedial porque estamos mezclando texto, imagen real, imagen creada, la ilustración, em, bueno, y tenemos hipertextualidad. Ahora, esto no hace que esto sea transmedial. ¿Qué significa transmedial? Transmedial tiene una característica. Primero, utiliza la comunicación multimedial. Segundo, no necesariamente esa comunicación multimedial está en un mismo medio, está en varios medios. Entonces, por ejemplo, miren acá. Acá tenemos que ellos tienen una aplicación en Google Play, una aplicación, una app. Entonces, ya hay otro elemento, aparte de esta página web, hay otro elemento que es una app donde yo puedo tener información o puedo tener acceso a contenidos de este proyecto. Miren que ya empezamos a crear contenidos en múltiples medios de comunicación y en múltiples herramientas de comunicación. Miren que aquí también nos están contando que tienen un programa de televisión, que tienen un sitio web, que tienen una app. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos transmedialidad. La transmedialidad es cuando yo mezclo elementos multimediales, pero también mezclo plataformas y mezclo oportunidades de comunicación analógica, digital, física, ¿cierto? Todavía me falta un elemento más. Todavía hay un elemento más. La comunicación transmedial me permite juntarme con la comunicación física. Por eso, cuando ustedes vean ese curso, van a ver que la transmedialidad hay una característica que se llama extraíbilidad, extraerse del mundo digital, extraerse, salirse del mundo digital y llegar al mundo físico. Entonces, ¿cómo hacen en este proyecto transmedial eso? Pues hacen talleres presenciales por todo Colombia, se van a instituciones educativas, se hacen talleres presenciales, hacen muestras en museos. Bueno, pero hay una cosa fundamental en la transmedialidad que no la tiene necesariamente la multimedialidad, y es que cuando nosotros nos comunicamos, hay un emisor, en este caso yo soy la emisora, y hay unos perceptores, a veces los llaman receptores, a veces los llaman público, a veces los llaman audiencia, que son ustedes. En la transmedialidad es fundamental, esencial. No hay transmedialidad si ustedes no participan, si ustedes no co-crean, si ustedes no proponen, si ustedes no crean contenidos. Entonces, hoy en día, miren qué tan chévere cómo esas tecnologías de información y comunicación analógicas, digitales y físicas se unen para que los comunicadores profesionales y los comunicadores amateur, para que los emisores y los perceptores interactúen co-creando. Por ejemplo, acá en este proyecto les pedían a los chicos que mandaran videos que ellos publicaban aquí y que a partir de esos videos que ellos publicaban creaban una serie de televisión profesional. Entonces miren qué tan chévere cómo se hace esa comunicación transmedial. Y hay un tercer elemento que es muy importante que entendamos, que es la comunicación convergente. ¿Qué significa convergente, muchachos? Es unir todo, 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 todo en un mismo mensaje, todo en una misma campaña. ¿Y cómo es?
imposible en un solo mensaje, en un hito solo hacerlo, pues estamos hablando de que son proyectos de comunicación que tienen diferentes mensajes coherentes entre sí y que utilizan todo. Mezclan todo, mezclan la comunicación digital, la analógica, la física, la mediada por TIC, mezclan la comunicación multimedial y mezclan la comunicación transmedial o participativa. Ejemplo, pues las estrategias de comunicación que usan los gobernantes a veces. Un gobernante va a los sitios y hace un meeting presencial, al mismo tiempo tiene una red de X. Piensen en nuestro presidente de la República. Tienen una página web, tienen espacios de conversación con la gente directa, tienen programas de televisión, programas de radio, utilizan las redes sociales, pero también utilizan los megáfonos. Recuerden a Petro con un megáfono en Estados Unidos pidiéndole al ejército que se opusiera a ciertas decisiones de Obama, que eso le costó pues un gran problema, un gran problema. Todo es, eso es comunicación convergente. Y yo les tengo una noticia. La noticia es que ustedes no están estudiando comunicación digital exclusivamente. Ustedes están estudiando comunicación convergente para ser capaces de utilizar lo que necesiten en el momento que lo necesiten, con quien lo necesiten. ¿Por qué? Porque yo les decía, miren, necesitamos infraestructura, necesitamos competencias. ¿Qué pasa si nos vamos para un pueblo? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen Chocó, no sé si ustedes conocen una región como Bojayá, que es una región de Chocó. En Bojayá hay una antena de telefonía que brinda pues la posibilidad de conexión a internet, pero hay un problema y es que allá se va la luz, allá tienen un generador de electricidad y ese generador de electricidad solamente funciona por horas, entonces hay horas en las que no hay electricidad y por tanto no hay computadores y por tanto tampoco hay conectividad desde un computador a internet, tal vez es posible que lo tengan desde el celular, en fin, hay una cantidad de problemas. O, por ejemplo, llegamos a una comunidad en Bojayá, por ejemplo, tenemos mucha comunidad indígena que no tiene las competencias digitales o de alfabetización digital. ¿Qué pasa? Entonces yo tengo que tener la capacidad de trabajar con cualquier tipo de tecnología de información y comunicación, sea analógica, sea digital, sea la que sea. Hay otro término que también se usa mucho, que también, perdón, ahora hablamos de ese término, pero terminemos de ver este ejemplo de la convergencia. La convergencia es la unión entonces de medios de comunicación, de lenguajes, de tecnologías, de plataformas, de pantallas. Cuando hablo de recursos técnicos, de formas técnicas de comunicación, sea usando una cosa, sea otra, sistemas de distribución de la información, em, pero también de públicos y de audiencias distintas, con características distintas. Entonces yo no me puedo comunicar de la misma manera con alguien que esté en Bogotá, que tenga en un barrio de estrato alto, que tenga todas las posibilidades tecnológicas y técnicas para técnicas y tecnológicas de conocimiento y de alfabetización digital para utilizarlas y culturalmente esté muy preparado para utilizarlas. Yo no me puedo comunicar de la misma manera con esa persona adulta a comunicarme con una persona adulta que está en Bojayá y que no tiene ni esa conectividad ni esas posibilidades de conocer, de tener alfabetización digital tan avanzada, porque no tiene esas condiciones técnicas. Entonces, miren, hay públicos distintos, unos son más participativos, unos menos participativos. Y todo esto se une para crear la comunicación convergente, la comunicación convergente. Yo les traje este ejemplo que es un especial del tiempo que se llama Venezuela a la fuga. Estuvo libre mucho tiempo, pero ayer me di cuenta que ya están cobrando por verlo. Seguramente pues se dieron cuenta que tienen mucha lectura de ese, pero hay muchos especial.
Bueno, ¿por qué me gustaba Venezuela la fuga? Porque Venezuela la fuga era un ejemplo, esto se ganó un premio de comunicación convergente en los premios Gabo de periodismo digital, porque ellos no solamente se quedaban con el especial periodístico en Internet, ellos crearon un documental, un documental que podía verse en diferentes, no solamente en internet, sino que llevaron en unas pantallas a proyectar en diferentes lugares, crearon unos textos, crearon unas infografías, crearon unos elementos multimediales, se dirigían a diferentes públicos, utilizaban diferentes medios de comunicación, tecnologías y plataformas y por tanto diferentes lenguajes, ¿cierto? En la medida en que yo cambio de plataforma y cambio de público, pues, o cambio de audiencia, pues tengo que cambiar mi forma de comunicarme, mi lenguaje, entonces a veces más textual, a veces menos textual, etcétera. Bueno, chicos, entonces nos queda claro la diferencia entre un recurso técnico. Técnico es solamente el aparatico o el procedimiento que hay detrás de eso, pero la tecnología nos implica una adopción cultural por parte del grupo social y hoy en día que estamos en un contexto global, pues también de las sociedades y de la humanidad en general, ¿cierto? Em, el libro, el libro es una tecnología de información y comunicación. ¿Por qué es una tecnología? Ustedes me dirán, eso es en papel. Sí, es en papel, yo ya les dije. No necesariamente es digital. Las tecnologías de información y comunicación pueden ser físicas, como lo es un libro, ¿cierto? ¿Por qué es una tecnología? Cuando Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta en el occidente eh, hace algunos siglos, hace poquitos siglos, inventa esa imprenta y empieza a hacer ensayos en papel, a ver cómo le iba, a ver cómo lograba reproducir los libros que antes se escribían a mano, cómo hacer para que no fueran escritos a mano y se pudieran sacar más volumen, pues más cantidad de libros de un mismo, hacer copias, etcétera. Cuando él estaba haciendo eso, él estaba utilizando un recurso técnico como era esa máquina, esa imprenta, esa máquina y él hacía esos ensayos y todo. En ese momento eso no era una tecnología. Resulta que él empieza a sacar esos libros. El primer libro que publica en la Biblia lo reproduce en la Biblia y empiezan a usar y empiezan otras personas a darse cuenta de que ese invento es revolucionario, que ese invento puede cambiar la humanidad porque puede publicarse mucha información, por ejemplo, información sobre los abusos que se estaban cometiendo en la Iglesia Católica de ese entonces y empiezan los grandes estigmas de la religión católica a partir de esas publicaciones que eran de protesta contra lo que estaba pasando con los papas, etcétera, etcétera. Y empieza a regarse la imprenta y empiezan a aparecer máquinas de imprenta en todo el mundo y empiezan a publicarse información y empieza a publicarse información sobre derechos humanos. Estaba la gran revolución en ese momento y empieza a publicarse información y empieza en ese momento, muchos siglos después de que, muchos años después, muchas décadas después de que Gutenberg invente su imprenta, esa imprenta se logra convertir en una tecnología de información y comunicación porque hubo apropiación social y hubo apropiación cultural, ¿cierto? Entonces ya sabemos, se necesitan recursos técnicos, conocimientos para hacer esos recursos técnicos y esos procesos y apropiación cultural. Aparte de esos tres elementos, ¿qué necesitamos para saber qué compone una tecnología de información y comunicación? Toda tecnología de información y comunicación tiene otros seis componentes, otros seis componentes. O no otros. Vamos a ver que hay uno que ya está incluido acá. Primero, aparatos. Aparatos, necesitamos aparatos.
Necesitamos el cable de fibra óptica, necesitamos la antena, necesitamos ¿cómo se llama eso? Que siempre me olvida esa palabra, que telescopios, em, o los satélites. Necesitamos computadores, necesitamos este tipo de aparatos, estos teléfonos, necesitamos, bueno, esos aparatos y todo lo que hay detrás de esos aparatos es lo que llamamos Technoware. Los lenguajes, los protocolos, em, esos lenguajes técnicos especializados, esos protocolos, los dominios, todo eso hace parte de ese Technoware. La palabra tecno en inglés significa técnica, ¿cierto? Y entonces ya sabemos que where significa sistema, es un sistema de recursos técnicos, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que eso es uno. Yo les dije, necesitamos recursos técnicos y necesitamos apropiación por parte de las personas, ¿cierto? Apropiación cultural. Entonces, hay dos elementos fundamentales dentro del concepto de TIC. Uno se llama humanware y el otro se llama orware. Humanware significa personas que tienen culturas determinadas, creencias, ideologías, formas de pensar, formas de vivir, que son distintas entre sí, entre una persona y otra. Y Orwell. Orwell son organizaciones, organizaciones que hacen parte, organizaciones sociales, organizaciones que prestan los servicios, gobiernos. Entonces, por ejemplo, nosotros, ese Technoware, el Humanware, nosotros, para poder utilizar ese Technoware, necesitamos de esos Orwell que con sus políticas y sus formas de pensar nos prestan ese acceso a esos servicios. Piensen en países, por ejemplo, como en Cuba. En Cuba está restringido por parte del gobierno, que es un Orwell, el uso de determinados recursos tecnológicos y el acceso a determinados sitios web y a determinados contenidos de Internet. Entonces, ahí hay unas políticas, ese orware tiene una cultura, una forma de pensar y que impone restricciones a este otro tipo de cosas, ¿cierto? O a veces lo que sucede es que hay organizaciones muy abiertas a la tecnología, personas abiertas a las tecnologías de información y comunicación, pero no tienen tecnología. ¿Por qué? Porque hasta allá no llegan los recursos. Por ejemplo, piensen en comunidades que están, en pueblitos que están muy metidos en las selvas colombianas, por ejemplo, los pueblos de Chocó, los pueblos de algunos pueblos de muchos municipios de Colombia, ¿cierto? No, no tienen esa infraestructura. Miren, yo estuve en Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte es un municipio de Antioquia que queda exactamente al frente. Es como pasar una calle y estar al frente de otro municipio, pero no es una calle, es un río. El río Atrato está aquí, Vigía del Fuerte, y a todo el frente está Bellavista, que es un municipio de Chocó. A este lado hay infraestructura, al otro lado no hay infraestructura. Miren, están separados por un río que en 10 minutos estoy allá, en 15 minutos estoy allá en el otro lado. Entonces, muchas veces no depende del Orwell, depende también que haya el Technoware, ¿cierto? Eh, Aunque también depende del Orwell. ¿Por qué? Porque em, eh, Vigía del Fuerte queda en Antioquia, pertenece al gobierno de Antioquia y Bellavista pertenece al gobierno del Chocó. Entonces, miren cómo esto se empieza a influir. Cómo esto. Un gobierno puede ser una empresa, una organización social, una organización formal, bueno, en fin, una empresa, un gobierno, etcétera. El otro elemento es que para yo hacer cualquier proyecto de comunicación de TIC necesito dinero. Necesito dinero para comprar la infraestructura, necesito dinero para montar programas de alfabetización digital y crear competencias en las personas, necesito dinero para conectarme, necesito dinero para pagar mi cuenta mensual de conexión a Internet, necesito dinero para comprar un computador en las empresas para tener el dominio, para tener los servidores, para tener otros servidores que les hagan copia de la información. Y ese elemento es el que
los ingenieros llaman el moneyware, el sistema financiero. Me quedan otros dos, Infoware y Legalware. Legalware, como su nombre lo indica, son todas las disposiciones legales de lo que yo puedo hacer en este sistema, ¿Por qué? Porque a medida que han ido avanzando los recursos técnicos, la gente se ha ido apropiando de esto y han ido apareciendo prácticas culturales positivas y prácticas culturales dañinas, empiezan a aparecer las leyes que regulan los comportamientos sociales, ¿cierto? Y empiezan a aparecer leyes como las de la propiedad intelectual para evitar que una persona se robe las ideas de otra persona. O aparecen leyes sobre la protección a los menores de edad que usan Internet o las imágenes que podemos publicar en Internet, o aparecen leyes como la ley de protección de datos personales. En fin, aparecen muchas leyes, pero nos falta el más importante de esos elementos de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles son? ¿Cuál es? El Infoware. El Infoware es los contenidos, la información, los mensajes comunicativos que circulan a través de esos recursos técnicos y que el humanware, las personas se envían entre sí, comparten entre sí, utilizando unos elementos técnicos, cumpliendo unas leyes legales, ellos no las cumplen, y utilizando en una sociedad, en un contexto determinado para resolver una necesidad determinada. Entonces, ese Infoware es el contenido. Ustedes saben que quienes estudiamos comunicación digital nos podemos especializar, hay gente que se especializa en crear contenidos. Eso es lo que nosotros llamamos un comunicador especializado en Infoware, especializado en los contenidos, ¿cierto? Entonces, rápidamente, humanware es las personas. ¿Quiénes son las personas? Los que usan, los que proveen los servicios. En los proyectos de comunicación son todas las personas que tienen que ver en un proyecto de comunicación digital, el público final, quien lo hace, los clientes que nos contratan, personas que nos validan los contenidos, eso lo van a ver ustedes más adelante, que son los homologadores, certificadores o validadores, las personas que internamente trabajan, etcétera. Hardware, las entidades, las organizaciones, la sociedad que tienen unas culturas, pueden ser empresas con normativas determinadas, pueden ser comunidades, pueden ser, por ejemplo, organizaciones que tienen políticas. Que tienen normativas internas, o puede ser un grupo social, pues un barrio, etcétera, o un país, etcétera. Aspectos técnicos, ya sabemos que son equipos y programas que necesitamos para la producción de los mensajes, para la transmisión y comunicación de esos mensajes y todo el equipamiento de plataformas, pantallas, programas, recursos informáticos, dispositivos electrónicos, que es lo que nosotros llamamos también hardware y software, ¿cierto? El software está incluido ahí, ¿cierto? El Infoware es qué hago yo con ese hardware y ese software y creo contenidos. Por ejemplo, un artículo de una revista, un video, un podcast, un video podcast. Y ahí es cuando nosotros los comunicadores tenemos que empezar a pensar, bueno, para ese humanware y para ese tipo de recurso tecnológico y con qué plática tengo y con qué aspectos legales tengo y para qué organización voy a trabajar, voy a qué tipo de información voy a crear. Entonces, todo eso depende, el diseño gráfico, el lenguaje que yo utilice, el estilo del lenguaje, qué medios de comunicación voy a utilizar. Todo eso dependerá de todos estos otros factores que yo voy considerando.
Moneyware, recursos financieros, fuentes de financiación, todo eso, por ejemplo, los impuestos, lo que yo tengo que pagar para conectarme, todo eso hace parte del Moneyware. El Legalware son las normas, las leyes, pero no solamente de los países. Recuerden que los países hoy en día, en una época de globalización, tienen tratados internacionales y lo que nos dicen esos tratados internacionales, lo que nos dicen las leyes nacionales, pero también lo que nos dicen las normativas propias de cada municipio, de cada región y las normas propias de cada organización, ¿cierto? De cada empresa. Entonces, habrá, todo eso hace parte del legal. Bueno. Espero pues que en este encuentro sincrónico haya quedado muy claro esos aspectos ya de lo que es una tecnología de información y comunicación y que podamos tener claridad acerca de esos conceptos que son fundamentales en la comunicación digital. Bueno, los invito entonces a expresar dudas, preguntas que hayan quedado en el foro de la actividad pueden abrir una línea de conversaciones y decir, profe, ve, estuve viendo el video y no entendí tal cosa, con mucho gusto les puedo aclarar. Bueno, feliz día para todos y para todas. Que estén bien.